Tuti la Genchi. Buenas tardes a Tuti la Genchi. Cuando arrancan los directos me ve medio colgado porque estoy esperando. No arrancan los directos, me ve medio colgado porque estoy esperando. No arrancan los directos, me ve medio colgado porque estoy esperando. No arrancan los directos, me ve medio colgado porque estoy esperando. Porque tengo que hacer el enlace entre que pongo transmitir y aparezco y bueno, entro a YouTube y me veo, me escucho y ahí recién empiezo a hablar. Entonces siempre me ven haciendo boludeces al principio y dicen este pie está relimado. Estoy relimado, pero hago esas cosas porque es una ventana de tiempo para poder fijarme si estoy en directo y para ver que esté todo bien el audio. Así que bienvenidos, acá estamos en una nueva transmisión, una nueva reacción en realidad, en una reacción a la conferencia de prensa post campeonato de Djokovic. Increíblemente hizo una conferencia en inglés y una conferencia en español. También debe haber hecho en serbio, no la tengo. Pero voy a reaccionar a la de inglés y a la de español. Felicitar a todos los lobos. Acabo de hacer un video de Djokovic. Bueno, ahí están los que siempre me bardean. Está todo bien, igual. Si es de folclore, gástenme. Ahí está el ruso Segovia que me trajo 2 alfajorazos, capitanes del espacio. Ya me los comí, ruso, gracias. Increíbles los alfajores. Parecieron espectaculares. No los conocía. Toda una vida en Argentina y no conocía los capitán del espacio. Qué impresionante. Terrible, ruso. Me encantaron. Ahora quiero más. No sé dónde conseguirlos. A toda la gente que se va sumando, bueno, tomen asiento. Vamos a reaccionar a las conferencias de prensa de Djokovic, campeón de su Grand Slam número 24. Y la verdad, como decía en los programas y en las transmisiones que estábamos haciendo, le hizo un poco bien a Bea Tenis que pierda Alcaraz, porque estábamos muy alcaracistas. A mí me gusta Alcaraz, subo cosas de Alcaraz y las ve mucha gente. Estoy orgulloso y es un honor para mí que nos sigan de España, que reaccionen a los videos, que nos cuenten que les gusta, que disfrutan de lo que uno hace. En definitiva, uno hace esto para eso, para que la gente disfrute. Y no es de ególatra o de, no sé, de vanidoso, es porque realmente yo me considero un artista y para mí los artistas son así. Es gente que quiere compartir lo que hace y su conocimiento con los demás y eso le genera una satisfacción. Y así me siento yo y así también les agradezco a todos los que disfrutan. Y dicen a veces que me pongo medio que hacer un monólogo en el arranque de los videos y de las transmisiones. Lo que pasa es que les cuento que lógicamente en YouTube, cuando uno hace stream, en Twitch y demás, hay una ventana entre que vos transmitís, empezás a transmitir y si la gente se da cuenta que estás en vivo, después te dicen, ¿por qué no me avisaste? Porque hay que esperar un poco en realidad para empezar a hablar del tema para lo que subís a hacer un directo. Entonces yo me tomo estos momentos para hablar, también les cuento de mi vida y yo creo que a veces sacamos cosas más interesantes de la charla previa y de las boludeces que digo yo que del tenis en sí, porque creo que ya saben que acá en Bea Tenis de tenis hay un montón, aprendemos un montón de tenis y a veces está bueno hablar de la vida y filosofar. Como yo decía, yo no tengo la verdad, pero les puedo contar cómo, no sé, cómo interpreto las cosas que me van pasando en la vida y lo que me toca y entre todos también ayudarnos, que esa es un poco la idea. Hoy me llamó Seba de Caro y me hicieron salir en la radio, yo estaba cocinando. Seba es un genio, nos sigue siempre y nos recontrabanca. Y ahora me voy al Buenos Aires porque arranco con este programa que vamos a hacer de streaming en el Buenos Aires mientras está la Copa Davis para la Asociación Argentina de Tenis. Pero no quería dejar de charlar con ustedes en vivo y analizar la conferencia de Djokovic. Y ahí me dicen si vivo solo. Vivo solo, pero a veces viene mi hermano. A veces se queda mi hermano que está medio con problema de casa. Así que en este momento está él conmigo. Y bueno, y acá estamos. Una vida fuera de lo normal, digamos. De lo común y corriente. Vamos a empezar con la conferencia de Djokovic. Tomen asiento. ¿Quieren preguntarme algo antes? Si quieren preguntarme algo, les puedo responder. Lo que ustedes deseen saber de Djokovic, lo que pienso. Ayer en el Hablemos estaba quemado. Hicimos el Hablemos con Cabeiro, con el Niño, con Seba Génova y con Dani Americana. Yo estaba quemado. Cuando estás mucho tiempo en vivo, estás quemado. Necesito que me entiendan.
necesito que me entiendan porque no voy a entrar en la falopa, no me voy a falopear. Necesito que me entiendan. Hans me dice, lleva paraguas al Balt. Hans, ¿sabes en qué voy al Balt? Adiviná. En bici voy. Matías Gilasa dice, qué locura este año. Quedan 2 Masters 1000 y las ATP Finals. Ya terminaron todos los Grand Slams. Eduardo dice, creo que te referías a la hermana de Ruth, pero la novia también, no sé de qué están hablando. Hola Matías. Tren, sí, tren, pero tengo que llegar al tren, Hans. ¿Cómo llego? Con la lluvia. No entendí lo que vas a cubrir de la Davis. ¿Dónde se ve? Se ve en el canal de la AT de... la Asociación Argentina de Tenis tiene un canal en YouTube y ahora les paso el link donde pueden ver los programas que voy a hacer con ellos. Te lo muestro ahora, mirá. AT. Buscan AT Tenis en YouTube y acá hay un vivo programado para las 18 horas arranca. Mira, acá está, les dejo el link. Pueden entrar acá. Este es el link del programa que voy a hacer. Que voy a conducir. Espero que salga bien. Gimme. Gimme just a little smile. Se lo dejo ahí arriba. A las 6 salimos en vivo por ahí. Préndanse, muchachos. No me deja fijarlo. Arranca lo lindo, viene la Davis, dice Requerson. Listo, ya fijé el mensaje. Bueno, estoy contento porque estoy bien de patas, a pesar de todo, me siento bien. Le metimos mucha rosca estos días, mucho laburo, pero es lo que a nosotros nos gusta. Así que no me voy a quejar. Mañana llega Nahuel, dice Hans. Hans, vas mañana a Buenos Aires porque necesito que me ayudes. Y Villemur también. Bueno, vamos a hacer la primera reacción a la conferencia de Novak. Hizo en inglés y en español, arrancamos con la de inglés. 24 Grand Slams. Hey Novak, congratulations, Vinay from Inside Tennis. Thank you. Talk about being the perfect comeback kid ever. You came back in Australia, won Adelaide and the Australian Open. You came here to the United States, won Cincinnati and the US Open. So just what is it about you that makes it so much easier to make all these like difficult comebacks in all these moments? I wouldn't say probably it was easy. Easier comparing to what exactly, we don't know. Bueno, acá le dicen a Djokovic que ganó Cincinnati el US Open y le preguntan cómo puede hacerlo tan fácil o hacerlo ver tan fácil el hecho de ganar un Master 1000 y el US Open en su vuelta a Estados Unidos. Y Djokovic dice, no sé a qué te referís con fácil o quién lo ve fácil. I don't think too many players were in that position, but yeah, I guess people love comeback stories. I love them too. You know, they motivate me. Dice que a la gente le gusta mucho las historias de la vuelta, del regreso, del comeback. A él también. Obviously, different circumstances, Australia and here. I haven't played any tournament on American soil for 2 years in the last. Diferentes circunstancias entre Australia y Estados Unidos, porque en Estados Unidos no jugó durante 2 años. Last time I was here, I lost in the finals against the same player I beat today. Y la última vez que yo estuve acá, perdí en la final contra el mismo jugador que vencí hoy, contra Daniil Medvedev, 2021, final del US Open. And you know, I really did my best in the last 48 hours not to allow the importance of the moment and what's on the line get to my head. Because 2 years ago, hice lo imposible para en las últimas 48 horas no dejar que se me suba a la mente o se me meta en la mente la importancia del partido que tenía que jugar y lo que estaba en juego. that's what happened and I underperformed and Eso es lo que pasó el 2021, como que dejó entrar todas esas ansias por el 23, si no me equivoco, o el 22, no me acuerdo exacto ahora. wasn't able to be at my best and I was outplayed. So I learned my lesson and my team, my family knew that the last 24 hours, don't touch me, don't speak. Bueno, dice, ahí aprendí la lección y mi familia ya sabía las últimas
48 horas no me toquen, no me hablen, déjenme solo. To me about, the history or what's on the line. I really did my best to keep things quite simple and stick to the routines that brought me to where I am. Hice todo lo posible para... Atención, atención, Ariel Cornejo nos donó. Welcome a la era del Big One, no hay más que nole. Gracias, Ariel Cornejo, gran donación, entró bien, estoy solo, se escuchó perfecto, espectacular. Welcome to the Big One era. And treat Siguen las donaciones, vámonos lobos, demuestren que tienen actitud y garra y corazón, vamos los lobos. Muchas gracias. Juan Antonio Ramón, el mejor jugador de la tierra batida. ¿Cómo de la tierra batida? Ramón, ¿qué está diciendo, tío? Venga. treat this match really as any other match where I just need to win. But of course, lots of different thoughts going through your head. What if scenarios, images that you have in your mind of, what will look. Voy a retroceder un poquitito porque me perdí, pero está hablando de todo lo que le pasaba por la cabeza y lo que no tiene que pensar. Brought me to where I am, and treat this match really as any other match where I just need to win. But of course, tratar este partido como cualquier otro partido que necesito ganar. Lots of different thoughts going through your head. What if scenarios, images that you have in your mind of, what will look like if you win. Imágenes que se te vienen a la cabeza, de qué harías, qué vas a hacer cuando ganes. And also if you lose, so I'm trying si to. perdés. Atención, atención, Juan Antonio Ramón nos donó. El mejor jugador de la tierra, cara llorando de risa batida. Gracias, Juan Antonio Ramón. Gracias. But it was a big battle, I think, within in the last 24 hours En las últimas 48 horas llevé a cabo una batalla interna muy grande. to really just, keep things simple and clear and prepare for this match in a Mantener las cosas simples y claras para prepararme para este partido. right way, which I forma think I've correcta. done. I started Che, estoy traduciendo un huevo. ¿Coincide la gente del chat que estoy traduciendo un huevo? ¿O soy yo? ¿Qué opinan de mis traducciones? Díganme la verdad, Si me tienen que criticar, me critican. Para mí estoy traduciendo un huevo. match really well. I'll just keep talking because I guess these are questions are related to this. What probably made the difference in the key of the match was second set, almost 2 hours. I don't think I've ever played a longer set in my life. Particularly No. No, Diego, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Sacaste la conferencia de Djokovic. No. ¿Qué toqué? No, denme un segundo porque me la mandé acá. Ay, esto es por tocar cosas que no hay que tocar. Un segundo, ahí vengo. Porque está bueno lo que está diciendo Djokovic. Pero no sé, me apareció Medvedev de repente. Apareció el androide, ahí se me filtró el androide. Ahí está, a ver. Ahí le encontré. Ahí le encontré. Dale, Novak, dale. Te las pilas, Novak. No sé cómo hice. Estaría bueno aprenderlo. Que a veces uno hace cosas que no se da cuenta particularly cómo not hacer. on this occasion against a top player like Daniil. Yeah, I think he was blocked those ones. But it was a big battle, I think, within in the last 24 hours to really just keep things simple and clear and prepare for this match in a right way, which I think I've done. I started the match really well. I'll just keep talking because I guess these are questions are related to this. What probably made the difference in the key of the match was second set, almost 2 hours. Lo que probablemente haya sido la clave o por donde pasó el partido fue el segundo set. I don't think I've ever played a longer set in my life. No creo que haya jugado alguna vez en mi vida un set tan largo. Particularly not on this occasion against a top player like Daniil. Particularmente no en esta instancia ante un jugador top como Daniil. I think he was probably a better player in the second set. He deserved to win that set more than I did. Somehow I Yo creo que él fue un mejor jugador en el segundo set. Coincido con Nole y él se merecía ganar ese set, no yo. managed to
turn things around in the tiebreak, and pero me las arreglé para dar vuelta a las cosas en el tiebreak. when it mattered, I put one ball in the play more than he did, and that was Cuando realmente importaba, metí una bola más adentro de la cancha o pasé una bola más por encima de la red más que él. enough. Y eso and es then suficiente. after that, Está interesante la conferencia, me prendí. No sé si ustedes se copan, pero yo estoy enganchado. Vaya Novak, vaya. set break, I felt I regained my energy. So the third set I felt better than I did in the second. Honestly, in El the tercer second, set como que I renové las energías, recargué y me sentí mucho mejor de lo que me sentí en el segundo. Eso en el tercer set, Novak. I felt like I was losing air on so many occasions in my legs as well. I don't recall being so exhausted after rallies really as I have been in the second set. Dice But que nunca se again, sintió, that's y lo dije en la transmisión, Colorado, sos un monstruo. Date manija. Querete vos, Colorado. Dice que en el segundo set nunca le pasó en su carrera que de haber corrido tanto y haberse agitado tanto en la historia, en su historia. the occasion. That's when you play, Daniil, who is, one of the best players in the world in making you play always an extra shot. And he has a big serve. Dice que Daniil Medvedev es uno de los mejores jugadores del mundo en hacerte jugar una bola más, sin lugar a dudas. When he hits his spot and he puts pressure on your service Tiene un muy buen saque cuando le da con el sweet spot, cuando le da con el punto justo, tiene un muy buen saque y es complicado. games, and on it goes. It's like a never-ending story, really. Es como, And una so historia, I was very- es como una historia de nunca acabar. very relieved to win the second set, and then I was just praying that he's going to miss the last ball in the match point. I was not thinking Yo estaba rezando para que erre la última pelota. about celebrations or anything like that. It was just about really winning the match and then hugging my daughter and son, my wife. Dice que él casi se emociona y Djokovic dice que en ese momento no pensó en celebraciones, simplemente en dar la mano y ir a abrazarse con su hija y con su hijo que lo estaban viendo. Parents, closest Y people la familia. that were here as my family and my team. Con mi familia, mi equipo. That was what I wanted to do first, to Eso era share lo- these emotions with them. Acá dice que no pensó en festejos esta vez, sino en lo que primero quería hacer era abrazar y estar con la gente suya, con los cercanos. Larry. Novak, congratulations. Atención, Ariel Cornejo nos donó. ¿Es verdad que estás triste, Colorado? Al ni monolera. Ariel, muchas gracias. No, cero tristeza, al contrario, estoy muy contento con lo que está pasando en Bea Tenis. Y ahí me decían, ¿por qué tenés esa cara, Colorado? Estoy cansado, chicos. Estoy cansado porque estuvimos 20 días sin parar, transmitiendo todos los días. Vieron que ustedes trabajan lunes, martes, miércoles, después descansan un día. Bueno, yo trabajo todos los días y encima lo tengo a Hans, que es como un búfalo, una piedra de cadoquines en la espalda, todo el tiempo empujando a mí, a Hans y a todos los chicos. Así que imagínense, no paro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Ahora hace 20 días vine laburando, ahora estoy haciendo esta reacción y ahora me voy al Buenos Aires y sigo laburando. Es lo que me gusta, no me voy a quejar, pero entiéndame que a veces no tengo la mejor cara. In the last 10 Grand Slams you've participated in since 21, I'm wondering, did you make any adjustments going into that year? Was there any change when you went into 21 that has allowed you to go on this surge? There are always changes happening, literally on a weekly to monthly basis in Esta my pregunta es re importante y no approach voy a leer to el chat. Winning 7 in the last 10. about No se really jodan. No me distraigan. winning the match and then hugging Cerrar el chat. my daughter and son, my wife, parents, closest people that were here Una plaga as el my chat. family and my team. That was what I wanted to do first, to share these emotions with them. Larry. Novak, congratulations. Winning 7 in the last 10 Grand Slams you've participated in since 21. I'm wondering, did you make any adjustments going into that year? Was there any change when you went into 21 that has allowed you to go on this surge? Ganó 7 de los últimos 10 Grand Slam que disputó y se hizo algún cambio desde ese 2021 a hoy.
There are always changes Siempre hay cambios happening, que suceden. literally on a weekly to monthly basis De in my semanas a approach meses. to training, to recovery. Escuchen, to porque esto es mental- importante, en cómo encaro yo los entrenamientos, la recuperación, siempre hay cambios. Training. ¿Cómo There's entreno? always something that I'm trying to add so that Siempre hay algo que estoy tratando de agregar. I can up my performance in my game. Algo que mejore mi performance en el juego, siempre. At least for few percent. Aunque sea un pequeño porcentaje. And it's a constant process of trying to get better. Es un proceso constante tratar de volverse cada vez mejor, de volverme cada vez mejor jugador. And trying to implement certain things Y that tratar de implementar ciertas cosas work for you. And finding that formula. And when you find que it, trabajen, que funcionen para mí, y el hecho de encontrar esa fórmula. you know, the biggest, I feel like, one of the biggest lessons I've learned probably mentally throughout my career is that Ojo, porque acá Djokovic dice, una de las cosas más importantes que aprendí mentalmente a lo largo de mi carrera. Tomen nota, viejo, que está hablando el GOAT. Está hablando el GOAT y ustedes están pelotudeando ahí. you know, even if you find a formula that works, it's not a guarantee, and actually, most likely, it's not going to work the next year. You need to reinvent yourself because everyone else does. Atención, Juan Antonio Ramón nos donó. El público lo pasó bomba en semifinal. Gracias, Juan Antonio Ramón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. You know, even if you find a formula that works, Incluso si encontrás una fórmula que funciona, it's not a guarantee, and actually, most likely, it's not going to work the next year. eso no te garantiza que eso que encontraste y que mejoró te va a funcionar el siguiente año. You need to reinvent yourself Necesitas because reinventarte everyone else a vos does. mismo. Anoten, viejo, a los que les interesa el tenis. And as a 36-year-old competing with 20-year-olds, I Y es un probably tipo de have to 36 años compitiendo con uno de 20. do it more than I have ever done it in order to keep my body in shape, in order to be able Y to la preparación es mucho más importante que antes. El hecho de tener mi cuerpo en forma, mi cuerpo en línea. recover so that I can perform on the highest level consistently, and also mentally and emotionally to still keep the right balance between motivation Y también mentalmente, físicamente, encontrar el balance so that ideal. I'm actually inspired and motivated to play the best tennis and to compete with these guys and to actually not let go in the moments when I maybe can. Y el hecho de estar motivado aún con esta edad y en este momento de mi vida para competir a este nivel con este tipo de jugadores. And at the same time keep the playfulness and passion for the sport because you know Y I a su vez buscar mantener el hecho de jugar de la mejor manera y de tener la pasión y las ganas de jugar y de seguir siendo lo que soy, ¿no? Un deportista. can be very how can I say down on myself and go into really high stress moments, you know, on the practice days or matches. Y no caerme del bocho. Lo que dice Djokovic es cómo mantenerme motivado sin caerme del bocho, teniendo en cuenta que tengo 36 años y el resto de los jugadores son todos mucho más jóvenes. Esa fórmula. And you know, you spend a lot of energy, but I guess, you know, maybe you can call me perfectionist. I mean, I know I'm not the only one. I know there's a lot of great champions in different sports that Algunos pueden llamarme perfeccionista, pero yo sé que no soy el único. Sé que además de mí hay grandes campeones en el deporte thrive on this kind of approach to perfect themselves. que se embarcan en este camino hacia la perfección como atleta. Their approach, their game, their performance, their recovery every single day, on O and sea, on. el juego, la recuperación. Vamos de nuevo, a ver, espera, porque quiero retroceder un poco para salir la palabra. You know, maybe you can call me perfectionist. I mean, I know I'm not the only one. I know there's a lot of great champions in different sports that thrive on this kind of approach to perfect themselves, their approach, their game, their performance, their recovery every single day, on and on. I mean, that's why LeBron James
he still keeps going at his age, you know, or Tom Brady, or, you know, greats like that. Es por eso que, bueno, LeBron James o Tom Brady logran los resultados y los rendimientos que tienen. That are inspiring. So that's basically it. You know, it's a constant evolving process of me trying to implement certain things that will give me an edge over the young guns. Es un proceso constante que me permite a mí mantenerme competitivo y estar a la altura de las young guns, de los jóvenes jugadores. Bound from ESPN, congratulations. When you lost at Wimbledon, some people wondered, was this the start of a passing of the torch? How did that match affect your thought process and your Cuando perdiste en Wimbledon, mucha gente se preguntaba si esta era la pasada de la antorcha a Alcaraz. performance since? Well, I mean, people like to talk, obviously. A la gente le gusta hablar. Yeah, so there's a lot of different opinions out there. I mean, Hay muchas opiniones diferentes. it's not my interest and neither business to No es really mi interés ni mi asunto ocuparme de eso. review what everyone talks about or thinks, whether there's a passing of the torch or new gen, next gen, future gen, or whatever you want to Hablar de si es un paso de la antorcha o si se viene la next gen y el futuro. call it, happening or not happening in the sport. But I focus on what I need to do and how I get myself in a optimal state so that I could Yo me enfoco en lo que tengo que hacer y en cómo estar en un estado óptimo. win the trophies, the biggest trophies in our sport. So that's Cómo ganar- what I care about. Y cómo ganar los torneos más importantes del deporte. Chicos, Djokovic, un segundo. Djokovic hizo campeón de Australia, campeón de Roland Garros, final de Wimbledon y campeón del US Open. Señores, vamos de nuevo. Campeón de Australia, campeón de Roland Garros, final de Wimbledon y campeón del US Open. Él le interesa lograr el A, metió 4 finales, 3 títulos. And it's great for our sport that I have very good rivalries with Alcaraz, no doubt. You know, he's such a refreshment for tennis. Es muy bueno para el deporte que yo tenga la rivalidad que tengo con Alcaraz porque él es un refresco, una bocanada de oxígeno, como se dice, para el deporte. And great player, amazing player, and great guy as well. Un gran jugador maravilloso y una maravillosa persona, Alcaraz. So I think, Atención, collectively we atención, all Juan want- Antonio Ramón nos donó. Siempre habrá el Big One de la tierra, cara llorando de risa, cara llorando de risa. ¿Qué dice? Siempre habrá. Juan Antonio Ramón está reservado hoy. Siempre habrá Big One en la tierra. El Big One, sí. Big One es Djokovic. It's more attention and interest going towards the tennis. So the more people get involved with tennis in whatever shape or form, the better it is for all of us. But look, in the end of the day, my goal was always at the beginning of the season to try to win all Grand Slams. Al final del día, mi objetivo de esta temporada era ganar la mayor cantidad de los Grand Slams o todos los Grand Slams. I would definitely sign right away the paper if somebody told me you would win 3. Sí, y claro, dice él, yo firmaría, esto lo dije yo, yo firmaría hoy si me dicen que ganaba 3 Grand Slam y llegaba a la Out final of del 4 otro. and play Wimbledon finals. Olvídate. There is a little regret that I didn't win the Wimbledon finals, but look, in the end of the day, I have so much more to be happier and content with than Hans, para mí, después de que Djokovic dice esto, hay que ponerle los anteojos. Boludo, metió 3 títulos y una final de Grand Slam. Maramama. than actually to regret something. So I'm going to keep going, and I feel good in my own body. I still feel I got the support of my environment, of my team, of my family. Espera, acá Djokovic dice, pero voy a seguir adelante, anoten esto, voy por más. Yo no me conformo acá, voy a seguir adelante con mi equipo, con la gente, voy por más, viejo. Slams, I have vocalized that in the last few years, have been always the highest goal and the priority of mine in the whole season. I don't play as much, so I try to, in terms of other tournaments, so I try to, prioritize my En los últimos años prioricé mi preparación y el objetivo más importante siempre son los Grand Slam. preparation so that I can peak in the slams. And yeah, these are the moments, and these are the kind of emotions that I motivate myself with Estos son los momentos y las emociones que busco y las que me motivan. every single day
when I'm not playing a tournament, and yeah, occasionally asking myself, why do I need this still at this stage after all Bueno, cuando él no está jugando y mira desde afuera y se pregunta a sí mismo, ¿por qué sigo? ¿Por qué sigo? ¿Por qué sigo si tengo 36 años, hijo, familia, plata? ¿Por qué sigo? Y bueno, él dice, sigo por esto, por estas sensaciones. I've done? You know, how long do I want to keep going? I do have these questions in my head, of course. But knowing that I play Tengo esas preguntas en mi cabeza. at such a high level still and I win the biggest tournaments in a Pero si sé que, sigo en este nivel y sigo ganando este tipo de Atención, torneo, atención, Juan Antonio Ramón nos donó. Big One de la Tierra, carisma y patrocinadores. No cabe duda, cara llorando de risa, cara llorando de risa. creo que Juan Antonio Ramón lo está gastando a Djokovic o a los Djokovicistas. sport. Yeah, I don't want to get rid of this sport, or I don't want to leave this sport if I'm still at the top, you know, if I'm still playing. No tengo intenciones de dejar este deporte si estoy en la cima, viejo. Soy el uno de la race, el uno del ranking y gané 3 de los 4 del AMI, el otro llegué a la final y perdí en el quinto con Alcaraz. I'm playing. Hey, Novak, how does this dominant year compare with your other dominant years when you were going up against Roger and Rafa and Andy Acá le mainly, están preguntando in terms of playing them? ¿Qué opina de la dominancia de este año con respecto a otros años que dominó? And you had such Con Roger y distinct Rafa. rivals then, and then playing this crew where it's a different opponent. Yeah, Four times. four times different opponent. You're right. Yeah, I mean it's different because 4 veces the y rivalries that I had with these guys were so 4 veces y 4 rivales distintos, US Open. strong and solid that it was a very high probability that I'll face either Roger or Rafa or Andy. En esa época dice que era tanta la rivalidad que era muy probable que en la final enfrentara a Roger, a Rafa o a Andy. In the finals of a slam for most of those years when we were facing each other at the highest of the levels. Era muy alta, había altas probabilidades en la época que jugaba con Roger, Rafa y Andy de que se encontraran en la final con ellos. Nowadays that's different. Hoy es diferente. I don't mind. No me importa. Playing different players in the Jugar con- slams as long as I win. Un jugador diferente mientras gane. But Sí, cada I vez. did play 3 epic matches with Alcaraz this year, and I think that's why there's a discussion or debate on the next Jugué 3 grandes partidos con Alcaraz este año. rivalry, and I said all I needed to say in a positive way about Carlos. I do really mean it, and I think it's great that for our sport that we have another very good rivalry. Y lo banca Carlitos y compra esa rivalidad y tiene solo cosas buenas para decir de Carlitos, como que está prendido con eso, considera que Carlos es su gran rival hoy. I mean, I know he has also a great rivalry with Sinner. Sé and you have que Rune, Carlitos también tiene una buena rivalidad con Sinner y con Rune, mirá cómo sabe. you have these guys, you have, of course, generation of Zverev, Tsitsipas, Tsitsipas, Zverev, Medvedev, these guys that are still at the top 5, top 10 in the world. sí, So ellos todavía están top they're 5. great players. I think Hay grandes jugadores. judging by the attendance of people and all slams and the kind of a hype that goes around Él dice que juzgando por la asistencia y el interés de la gente en los Grand Slams está bien. on the Grand Slams, tennis is still in a good place. Todavía el tenis está en un buen lugar. Vaya Novak, vaya Novak. No, no. Because No, ¿qué hace Goran, boludo? Me toqué el botón equivocado otra vez. Digo, la puta madre, te tenés que ir encima. Bueno, ahí voy de nuevo. Es que acá tendría que estar el alemán ayudándome y no está, ¿viste? El alemán está boludeando. Le gusta boludear al alemán. No termino más, y me están esperando en el Buenos Aires, viejo. Esto es... Atención, atención, Daniel Bofok nos donó. Ayer me perdí la final y no pude disfrutarlos en vivo, pero me estoy poniendo al día y como siempre la rompieron. Felicitaciones por la transmi y el hablemos de ayer. Abrazo grande y aguante la batineta. Qué grande, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, muchas gracias. A ver. Se actualiza. No se actualiza, Hans, no sé cómo volver. A ver, vamos a poner otra acá. Tenemos otra conferencia porque no se me está actualizando. Me aparece Goran. Empezó el momento de tensión en la batineta.
particularly not on this occasion against a top player like Danilo. Yeah, I think he was probably a better player in the second set. He deserved to win that set more than I did. Somehow I managed to turn things around in the tiebreak. And, you know, when it mattered, I put one ball in the play more than he did. And that was enough. And then, you know, after that set break, I felt I bought right balance between then actually to regret something. So I'm going to keep going. And, you know, I feel good in my own body. I still feel I got the support of my environment, of my team, of my family. Grand Slams, I have vocalized that in the last few years, have been always the highest goal and the priority of mine in the whole season. I don't play as much, so I try to, in terms of other tournaments, so I try to, you know, prioritize my preparation so that I can peak in the slams. And yeah, these are the moments, and these are the kind of emotions that I don't want to get rid of this sport, or I don't want to leave this sport if I'm still. It was a very high probability that I'll face either Roger or Rafa. Good rivalry. I mean, I know he has also a great rivalry with kind of a destiny for me, you know. Eventually, one day I'll leave tennis in about 4 years. And I really mean it. And I think it's great that for our sport that we have another very good rivalry. I mean, I know he has also a great rivalry with Sinner. And you have Rune, you have these guys, you have, of course, generation of Zverev, Tsitsipas, Medvedev, you know, these guys that are still at the top 5, top 10 in the world. So they're great players. You know, I think judging by the attendance of people and all slams and, you know, the kind of a hype that goes around the Grand Slams, tennis is still in a good place. You know, players come and go. It will be the same kind of destiny for me, you know, eventually. Dice que el tenis está en un gran momento, volvemos ahí. Eventually, one day I'll leave tennis in about 4 years. Dice que algún día va a dejar el tenis, que seguramente sean en unos 23 o 24 años. And there's going to be new young players coming up. So. Y en ese momento va a haber jóvenes jugadores saliendo. Se caga de risa. Che, ¿le habrá venido de casualidad el número 23-24? Until then, I guess you'll see me a bit more. Hasta ese momento, hasta dentro de 23-24 años, me van a seguir viendo seguido. Brian Lewis, New York Post. You talked about blocking out the magnitude of the moment that you may not have been able to do here 2 years ago. I'm curious, what exactly did you feel? I mean, was it relief? Was it joy? I mean, what was going through your mind at that moment? After the last point? Yeah. A relief, mostly. ¿Qué sentiste después del último punto? Y él dice como relajé, como que solté, como que me tranquilicé, paz, como equilibrio, me tranquilicé. That's why I didn't celebrate maybe as I did in Roland Garros, or no celebré como lo hice en Roland Garros. Didn't fall to the floor, No or me caí jump en el piso, out of joy, or ni salté. I'm so relieved when I saw his forehand in the net. ¿Qué es relief? Hans, alguien que está ahí, relief, porque no me sale la palabra. Sentí como cuando se te va la presión. ¿Alguien me puede ayudar con la palabra? Alivio, qué grande americana. No me salía la palabra. Gracias, Dani, alivio. And out of respect, I wanted to go, quicker to the net to shake hands and Fui exchange rápido a saludar a Medvedev, no tenía ganas de festejar. words. And then the next thing I wanted is to hug my daughter, because she was Lo que quería there hacer después era abrazar a mi hija. sitting in the front row. I didn't know that she's going to be seated there. Estaba en la primera línea del banco y yo no sabía que iba a estar ahí mi hija. We had way too many people for too little seats in the player box, and so Teníamos my mucha wife gente was taking para pocos asientos. care of that with my team. I didn't know who's going to sit where. And then De eso se when encarga mi esposa, yo no tenía ni idea quién se iba a sentar en dónde. I got to the court, I saw her. She was facing me Y cuando entré a la cancha la vi a ella mirándome when I was sitting on the bench, and she smiled at me every single time I needed. y ella me sonrió cada vez que yo necesitaba. I guess that kind of innocent child energy Y dice que esa
energía inocente de niña. I got it from her. You know, when I was Llegó. going through the very stressful moments, Cuando estaba muy nervioso Djokovic, se apoyaba en esa energía inocente de la hija. particularly in the second set, when I needed a little bit of a push, of a Particularmente strength, en of el segundo set, cuando se picaron las cosas con Daniil. a kind of a, just lightness, I guess. Como una luz sintió que venía del banco por el lado de su hija. She gave me a smile, she gave me a fist bump, and Ella me daba una sonrisa, me daba un puño. she was into it. You know, it's so funny to see that, and so interesting to see that. She's 6 years old. You know, my son is 9, and they were both there. They're both aware of what's happening, and Y estaba bueno que ella tiene 6 años, mi hijo Stefan tiene 9 y estaban los dos ahí. when I became a father, that was one of my wishes. Cuando me convertí en padre, uno de mis deseos You know, that I will live the day to experience winning a slam in de que yo iba a poder vivir el día en el que pudiera ganar un gran slam con mis front hijos of ahí. them, and they Y realize que se den cuenta. what's going on, De lo que that estaba they're pasando. old enough to understand what's Y going ella on. dice que con 6 se está dando cuenta. Mira lo que piensa este tipo. So, I'm just super blessed that was the case twice this year Estoy muy agradecido, muy bendecido con que se llegó ese día. in front of them in De Paris ganar el 24 enfrente de mis hijos. Y que ellos and also here. se den We have cuenta. time y for acá. 2 more in English. Howard and then Darcy. Novak, Howard Fendrich with the Associated Press. Was there an event, a moment, something where you thought to yourself that you wanted to target 24 or 25 because of the significance of those numbers? And then later, was there a moment where you did say to yourself, Chicos, todo bien, pero Howard pregunta siempre. Howard, ¿por qué preguntás solo vos? okay, I can get there? And then finally, I think we all want to know, are you now a full-time servant volleyer? Okay, so Le pregunta sobre las sensaciones del 24 o barra 25 y la segunda es, le dice que ahora todos sabemos que es un jugador que puede hacer saque y volea, de saque y volea. I said on the court that my childhood goal was to win Wimbledon and be number one in the world. So that when I realized that, then obviously Yo dije de chico que mi objetivo era ganar Wimbledon y ser número 1 del mundo. I had to set new goals and kind of, because goals are Y important. después me di cuenta que tenía que poner nuevos objetivos, pues ya lo había logrado, porque los objetivos son importantes. You know, to motivate you so that you have clarity Para in motivarte your los preparation, objetivos. your day to day. What do you do on a daily, on a weekly basis in order for you to actually reach the destination where you're headed? I think that's super important for every athlete. So I was setting new goals higher and higher and higher as my career Me fui poniendo nuevos objetivos porque son importantes para la carrera tener objetivos y me fui poniendo objetivos cada vez más altos. progressed. A medida que progresaba. But to be honest with you, I was probably not thinking Pero para ser honestos con todos ustedes, nunca pensé so intensely and concretely about the history tan intensamente o tan concreto en la historia. of the weeks at number one or most slams until maybe 3 years ago. Semanas And o then I número 1 de Grand Slam, nunca lo había pensado hasta hace 3 años. realized, okay, I'm quite close for weeks at Cuando me di cuenta que estaba cerca de poder romper esos récords de Grand Slam y de número 1, number one, you know, and I also have a pretty good chance at the Grand Slams if I keep healthy and if I am playing y que podía tener chance en los Grand Slams si me mantenía sano well. y me mantenía bien. Of course, the slams at that point seemed a little bit En ese momento los Grand Slam empezaron a llamar más la atención y a convertirse en un objetivo. less reachable than weeks at number one. But I believed that I'll make it. And I don't put any number right now in my mind. Pero empecé a decir, bueno, lo puedo conseguir. Pero no me puse un número específico en mi cabeza, tal número de Grand Slam o tal número de semanas. How many slams I want to win until the end of my career, I don't really have any number. I'll continue to prioritize them as my most important tournaments and where I want to play the best tennis. So that will not No me puse un número de Grand Slam que quiero ganar, pero sí sé que son los torneos que yo quiero jugar. Son la prioridad 1 para mí, los Grand Slams. change. That will stay the same in the next season, or I don't know how many more seasons I have in my legs. So
let's see. Okay, final question in English, Darcy. Hi, Novak. Darcy Main from ESPN.com. Congratulations. You just talked about this. You talked about on the court, your childhood dream was winning a Wimbledon title. Here you are at 24. What do you think that 7 or 8-year-old version of you would think if you knew you were going to ¿Qué pensaría esa persona de 7, 8 años que tenía el sueño de ganar Wimbledon y ser número 1 del mundo de él ahora que ganó 24 torneos de Grand Slam? win 24 years ago? At that point, that was definitely not a dream. I think I was already shooting very far as a 7-year-old, dreaming of Wimbledon and number 1 in the world. I mean, that was already, incredibly high ambition. Ya para un chico de 6 o 7 años pensar que podía ganar Wimbledon o ser número 1 del mundo, el sueño era ya muy grande. For someone coming from a family with no tennis tradition, Para alguien que venía de una familia que no tenía tradición de tenis. a boy in Serbia going through sanctions, embargo, war, torn country. Para un niño en Serbia que venía que Serbia venía con problemas de guerra y territoriales. And being part of the, very expensive and unaffordable, inaccessible sport. So, the odds were pretty much against me and my Cosas family, estaban we en contra mía. did it. And I say we because I owe a lot to my family, to my parents, Digo, lo hicimos porque le debo mucho a mi familia, a mis parientes. who sacrificed so much, Que se for sacrificaron me to be here. Por mí. And it's not a cliche. It really, Y I esto really no es un cliché, es real. mean it. I mean, that it was extremely difficult with lots of adversities that they had to face. Ellos tuvieron muchas adversidades, es real lo que estoy contando toda mi familia para que yo pueda lograr esto. And atrocities that, when you think about it, the last thing you want to think about is, supporting maybe your child in expensive sport. It was more about bringing the bread to the O kids. sea que él le llama la atención que en ese momento, con tantas cosas que les estaba pasando a la familia, lo último que iban a pensar era que tu hijo pueda convertirse en una estrella del tenis y no llevarle pan para que coma. Table, at that point. So reflecting on the whole journey, it's been an incredible ride, and that we all can be very proud of. Hablando en general de la historia, es un camino increíble del que todos tenemos que estar orgullosos. This kind of upbringing really, and experiences I had in childhood really allows me to appreciate this moment or any other moment that I experienced, big moments in my career, in the history of the sport. And I wasn't at that point, as I said, dreaming of making that kind of history, because it seemed to be really far off. Far away, sorry. En ese momento no se me pasaba por la cabeza ganar 24 Grand Slam porque sentía que era imposible. Ya él dice que el hecho de el objetivo sea fuera ganar Wimbledon o ser número 1 era un montón. But maybe 3-4 years ago, I started to believe Pero hace 3 o 4 años sí, empecé a pensar que era posible. that, I have a pretty good shot, pretty good chance, and yeah. Bueno, terminó la conferencia de coach. Chicos, les debo la parte en español. Me tengo que ir al Buenos Aires porque tengo que laburar de otra cosa en un rato. Así que les pido 1000 disculpas. Prometo un breve video de la conferencia, reacción de conferencia en español cuando tenga un minuto y nos volvemos a encontrar. Los quiero mucho. Gracias por los likes, por estar ahí, por bancar a la batineta. Y cuéntenme acá abajo en los comentarios, discutan con respeto. Fanático de Rafa, fanático de Djokovic, fanático de Federer, fanático del tenis, fanático de la batineta. Lo que ustedes quieran. Los quiero mucho. Chau.